Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Estamos nuevamente en un capítulo de Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Hoy día para conversar con un debutante en la Cámara Alta. Nos referimos al senador Gastón René Saavedra Chandía. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Sergio, muchas gracias por la presentación. Debutante en el Senado, no en las líderes políticas. No, usted milita hace mucho tiempo en el Partido Socialista. ¿De cuándo es militante socialista? Mira, bueno, yo, por la edad que tengo, 66 años, primero estuve en el MAPU en mi etapa juvenil en los años 70 y algo, post golpe militar. Ahí nos reagrupamos y después, en los 80, cuando se dio el Congreso de Unidad de los Socialistas, ahí ingresamos al Partido Socialista. De ahí he estado hasta el día de hoy. Oye, pero además usted salió bien estudioso porque estuvo en la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿De ahí viene lo de ingeniero en transporte marítimo y técnico industrial? En puertos, sí, de ahí viene después. Sí, es esa mi trayectoria, pero sí yo rescato algo que tiene que ver con el orgullo y que tiene que ver además con el orgullo de lo que uno es, de lo que logra en la vida. Yo soy de un barrio acá en Talcahuano, el barrio Medio Camino, y estudié en escuela con números, en un proyecto que se llama Escuela Coeducacional número 23, que es de los tiempos de los gobiernos radicales, en donde, fíjese que fue anticipado a la época porque permitía los colegios mixtos y, por tanto, la idea de acceder a la educación como factor de movilidad social. En ese barrio habemos muchos, este cuento es de acá nomás, que llegaron y lograron ser uno gerente de la CAP, otro gerente de Anglo América, otro director de la salud acá en Talcahuano, en fin, hubo mucha gente que de ese barrio y además y dirigentes políticos y sociales revoltosos como yo, pues. Bueno, pero además usted en las líderes políticas de servicio a la comunidad ha sido también alcalde de Talcahuano, ¿no? Entiendo que en dos periodos. Dos periodos y antes de eso estuve 3 periodos de concejal y dirigente sindical también fui. Más de alguna vez por ahí nos topamos en algunas cosas de estas que uno hace para que lo escuchen. Tuvimos que ir a marchar a Santiago, imagínense. Bueno, usted pertenece a una familia bien dura, parece, ¿ah? Acerero, por tradición. Sí, bueno, es que aquí este es un proyecto histórico aquí en Talcahuano y que es uno de los íconos o emblemas del puerto. Cuando llega la capa acá por los años 36, todos nuestros padres, nuestros viejos estuvieron ahí y trabajaron y también estaba el equipo de fútbol. eh, que ha tenido el último tiempo medio de capa caída, pero ya nos repondremos, aunque estamos ahí peleando a 4 puntos de su equipo. Hincha de Huachipato de Furibundo, toda la vida. furibundo, siempre. Permítame contarle una anécdota, porque los trabajadores de Huachipato, cuando jugaban a Málaga en el Morro, en el puerto, los días sábados, salían del turno y se iban a ver el partido naval en los campeonatos regionales, imagínense, que eran muy famosos eso y además no tenían nada que envidiarle a la primera división del fútbol en aquel tiempo. Y cerca del estadio había todos los quitapenas y todos los lugares para pescado frito y el acompañamiento. Entonces mi viejo era navalino, no era de Huachipato. Y el primer partido que me llevó a ver fue con Coquimbo Craft. Y yo por darle la contra, me gustó Coquimbo Craft. Y más encima ganó esa vez, Coquimbo Craft a Naval. La otra semana me llevó al el viejo estadio Higuera y ahí me gustó Huachipato, porque ahí ya no salí nunca más. Estoy hablando por los 60 y algo, ¿eh? Hay bastantes competencias ahí en la historia del fútbol regional, con Fernández Vial, como decía usted, con Deportes Concepción, la U de Concepción, El Naval de antiguo Talcahuano, Lota también. Lota y Schwager, que eran distintos, eran porque estaban los dos minerales. Ya. Y después se fusionó y quedó Lota Schwager, ¿no? Así es, así fue. Ya, ahora, esa zona, al igual que, por ejemplo, de la región del Biobío, de la región de los ríos también, y de la Araucanía, había mucho básquetbol. Usted mencionaba, por ejemplo, la época de estudiantes en la escuela Así es. pública. Y yo Sí. recuerdo que en ese tiempo existían muchas competencias interregionales ahí en básquetbol. ¿Eso se perdió o todavía está latente? Mira, queda solo la Universidad de Concepción, que ha mantenido el básquetbol como un deporte fuerte.
al fútbol sí, pero no es lo principal. Pero el básquetbol lo mantiene la Universidad de Concepción, lo que fue Petroc como un proyecto histórico también, el mismo Naval, que tuvo en algún minuto en la Di Mayor. Huachipato más bien lo hacía todo lo que era la etapa de campeonatos juveniles que se jugaron nacionales acá en Talcahuano, pero el básquetbol siempre fuerte fue en la Universidad de Concepción y hasta el día de hoy se mantiene. Bueno, pero el origen suyo por lo de Saavedra está por ahí por Vegas de Itata, Coelemo, senador. No, al otro lado, es que los Saavedras son una tribu dispersa. Ya. Estamos por acá, por el lado de, por lo menos la línea consanguínea mía es por acá, por nacimiento. De ahí es mi papá, mi mamá es de Lebu. Era. Oye, cuénteme una cosa, esto de llegar al Senado de la República, ¿para usted fue gratificante su ingreso? ¿Lo trataron bien a la llegada? ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco. No, no me he tratado mal, no, bien. Lo que pasa es que me conocía con los otros 6 senadores del Partido Socialista, nos conocíamos porque, eh, bueno, somos viejos conocidos en el Partido Socialista, de las otras bancadas también, porque yo vengo de la Cámara de Diputados, entonces el caso de Walker, de la ADC, de Flores, de la ADC, también con Francisco Huenchumilla nos conocíamos por otras cosas. En el PPD también, con Loreto Carvajal, con ella fuimos concejales juntos, ella era de Cabrero. Y en la época de alcalde, con Osandón de la derecha, fuimos, este fue también de gobierno, Sutere, una cosa de así que nos conocíamos bastante con Chaguán por el tema de las ciudades puertos. Y con la Alejandra, veníamos de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y con Lagos Weber, que somos muy amigos por la política, y así va construyendo amistades. Él me vino a apoyar aquí a Talcahuano una vez que fue candidato a alcalde, él, y bueno, tengo una amistad con el presidente Lagos también. Pero Me han tratado bien, en realidad. Bien. La familia del Senado es más chiquitita que la familia de la Cámara de Diputados. Allá son 150 y algo, y acá en el Senado es un tercio prácticamente. Claro, 50, es más chiquitita, más pequeñita, pero tiene su historia, 200 años que están concluyendo. Ahora, ¿cómo ve usted al Senado hoy día? Porque resulta que el Poder Legislativo, en lo que apareció en las encuestas, no está muy bien evaluado. ¿Usted cómo lo percibe eso? Es que eso viene de hace tiempo. En realidad, si uno se recuerda, la política nunca fue bien evaluada. Yo me recuerdo de Topaz, ¿se acuerda? Que antes la televisión era la revista, el humorismo político de Manolo González, en fin, estoy hablando bien para atrás, pero para graficar que nunca la política ha sido bien valorada por la ciudadanía, por las consideraciones que tienen estas. Pero esto se acrecentó en algún minuto, y en esto voy a ser franco, por todos los temas de falta de transparencia, corrupción, y en su momento, a la salida de la dictadura y la instalación de la democracia, todo lo que tenía que ver con los senadores designados y que alteraba, por lo tanto, la votación popular y el mismo sistema binominal. Entonces, eso hizo que hubiera un distanciamiento y una mala evaluación, a mi entender, de la política y de nosotros, de los políticos, todos. Más allá que uno no tenga algunas connotaciones que, reitero, tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con la probidad, que hay casos que han sido notables o procesos legislativos que también dejaron mucho que desear, y que la ciudadanía evidentemente marcó distancia respecto de la política en general, del poder legislativo en lo particular. Ahora, en materia, digamos, de trabajo propiamente tal, en el Senado de la República, usted pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Así, soy el presidente en este minuto. El proyecto de indulto a los presos de la revuelta aparece como uno de los principales temas que pasa por esa instancia y que forma parte también de una polémica. ¿Cómo ve usted esa situación? Mira, yo soy partidario de que eso, aunque creo que el presidente podría utilizar su facultad, pero él quiere tener el soporte político necesario para que su proceder sea valorizado socialmente, además. Y en ese caso, él necesita el quórum, pero
¿qué es lo que ocurrió? Que el 21 de noviembre, cuando vota la ciudadanía, prácticamente deja empatado al Senado y lo deja muy complicado para leyes como esta, en donde usted necesita un consenso mayor y necesita los votos de la derecha. Y allí es donde está la principal dificultad. Esto se lo hicimos ver como bancada del Partido Socialista. Insistimos mucho ante el presidente y ante el ministro Jackson para hacerle ver que no estaban los votos para aprobar ese proyecto y por tanto iba a ser una derrota del gobierno y al mismo tiempo un fracaso del Senado y se nos iba a acusar de que éramos unos retardadores, burócratas, que no entendíamos lo que estaba pasando. Yo soy partidario que esa situación se zanje, todas aquellas personas que tienen una prisión preventiva y que ya llevan mucho tiempo, eso de una vez por todas resolvámoslo. Y todos aquellos que tienen que ver con la Ley de Seguridad Interior del Estado, si esto es parte de lo que fue la revuelta, bueno, también resolvámoslo, pero resuélvalo el Poder judicial. Entonces, si es necesario la ley, allí es donde tenemos el problema de los votos que nos faltan para poder conseguir la aprobación de este proyecto de ley. ¿Se precipitó el gobierno al ponerle esa prueba fuerte al Senado no teniendo los votos? Yo creo que lo tensionó demasiado y además no había para qué. Creo que a eso la famosa frase, falta trabajo prelegislativo. El trabajo prelegislativo es trabajar en la famosa cocina, si usted quiere verlo así, pero usted tiene que concordar con otras fuerzas políticas que no son las que a usted lo apoyan y lo respaldan como bloques políticos del gobierno. Entonces usted necesita el concurso de los votos de la derecha y eso se tiene que trabajar más y se tiene que conversar más con ellos. Ahora, nosotros conversamos acerca de este tema también con su colega, la senadora Fabiola Campillay, y ella consideraba que es muy difícil que llegue a puerto el proyecto relacionado con los presos de la revuelta. ¿Usted piensa lo mismo o piensa que todavía hay posibilidades? Bueno, hasta que hay que acotar, yo soy de los que creo que siempre hay que acotar todas las posibilidades, todas. Ahora, en la comisión tenemos la fortuna en este minuto, por acuerdos políticos, que somos tres de oficialistas, ya incluida la senadora Campillay y el senador Araya de Antofagasta, y quien habla, entonces podría salir desde la comisión. El problema lo tenemos en la sala. Entonces, allí es donde tenemos que hacer la convergencia necesaria para tener los votos. Y esa es la parte que falta y eso es lo que hay que trabajar con reitero, con la derecha particularmente y con algún sector de la derecha en este caso. Ya, usted es un hombre que tiene un vínculo, digamos, muy cercano con la ciudadanía por el hecho de haber sido alcalde, también diputado, pero ahí se involucra a todo el mundo del trabajo y estamos precisamente en un tiempo en que también el gobierno del presidente Boric ha planteado una serie de reivindicaciones que habría que poner en escena con respecto al mundo laboral. ¿Qué le parece a usted que es lo más prioritario en ese sentido, aparte de lo que ya hemos conocido, por ejemplo, elevar el sueldo mínimo en función de la inflación que tenemos? Mira, yo lo que le he planteado al gobierno es que soy de la Comisión de Trabajo, necesariamente tiene que presentar y concordar con la Central Unitaria de Trabajadores a propósito del 1 de mayo. Yo creo que es una fecha icónica como para lanzar la agenda laboral del gobierno de Chile, del presidente Boric. Y ahí las prioridades son, mire, el 1 de mayo, el origen de esto es porque en 1886 pagaron con la vida los dirigentes sindicales de aquel tiempo, de fábricas textiles, ¿cierto? Y otras de supermercados que habían ahí, por las 8 horas de trabajo. 1886. Imagínense el tiempo que ha pasado y en nuestro país, 2022, aún no tenemos una jornada de trabajo de 8 horas. Humanizar el trabajo, se dice. Entonces hay un fundamento muy fuerte como para colocar en primer lugar la jornada de trabajo. Yo no estoy diciendo que hizo facto, la aprobemos y se apliquen las 40 horas, pero lleguemos a un acuerdo respecto por la situación de la economía, en fin, ya, escuchemos la otra parte también. Abrámonos a eso, pero la jornada de trabajo tiene que ir como punto número 1 del proceso legislativo del presidente Boric en materia de agenda laboral. Punto 2, hay una vieja demanda de los trabajadores. Hay que escuchar al pueblo, como decía aquel notable poeta, ¿cierto? Hay que incorporar todo lo que es la indemnización por años de servicio. Ya sé lo que me van a decir. Que se encarece el despido. Mire, no es posible que una persona que tenga 20 años de trabajo a usted le pague, y lo echan de la pega, a usted le paguen solo 11 meses. Esto no existía hasta 1981. En nuestro país existía una forma distinta de pagar el 100% de indemnización. Yo sé que en otros países
esto no existe y que a lo mejor se puede lograr ampliar y mejorar eso. Es una demanda sentida por los trabajadores. Ayer me escribió Tucapel Jiménez, que está en Suecia, y los dos éramos coautores de un proyecto que es súper interesante: la repartición de las utilidades de los trabajadores de las empresas, porque es el trabajo el que hace posible que se valoren las acciones de estas y después se transferen en la bolsa mejor. Es decir, cómo empezamos también a valorar el trabajo en la sociedad como factor de desarrollo de las personas, el desarrollo humano, pero también del desarrollo social. Entonces, creo que hay tres ejes en esto. Jornada de trabajo, todo lo que son los factores de indemnización, de participación de utilidades, y al mismo tiempo hay una situación que no se ve y que se dice poco: todo lo que tiene que ver con los accidentes y enfermedades profesionales. Hay muchos trabajadores que no pueden recurrir a esto porque las mutuales ya están siendo superadas y se transformaron en un negocio. Y ese también es un ámbito de la legislación que el presidente debiera recoger y presentar para escuchar, reitero, a los trabajadores de Chile, y poner en el centro, a propósito del ingreso mínimo, en el centro el valor del trabajo en la sociedad. Yo creo que está bien lo que hace el presidente de poner, aumentar a 400 y después a 500, pero creo que es mucho tiempo, 3 meses esperar para llegar a los 400, por las condiciones que hoy día estamos. El IPC alto, baja del poder adquisitivo, y tenemos que hacer exigencias, fíjese, para elevar la productividad, es decir, hacer más intenso el trabajo, y usted va a seguir pagando lo mismo. ¿Y por qué me preocupa el ingreso? Porque eso está directamente relacionado con el actual sistema de previsión. Usted pone un 10% para ahorrar en su cuenta previsional, y si usted gana 400, pone 40.000 pesos mensuales. En un año, 480. En 30 años de trabajo llega casi a 14 millones, 15 millones de pesos. Es decir, vamos a seguir con pensiones miserables a la vuelta de la esquina. Y por eso, además, es que es importantísimo que el presidente acelere el proceso legislativo y envíe al Congreso de la Nación el proyecto de pensiones que crea un sistema de solidaridad y reparto con mínimo o con máximo de 18 puntos. Hay 10 que ya están poniendo los trabajadores, de 18 puntos de ahorro. Porque si los comparémonos con otros países más desarrollados para tener mejores pensiones. Entonces, en suma, toda la agenda laboral más la agenda de seguridad social, creo que con eso tenemos para 4 años de trabajo para resolverlo de buena forma, con urgencia. Estamos conversando con el senador Gastón Saavedra aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Hacemos una pausa, senador, y enseguida volvemos con usted para seguir dialogando. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile para seguir conversando con el senador Gastón Saavedra, socialista de la región del Biobío. Senador, a propósito de socialista, ¿tiene candidato ya para la presidencia de su partido o no? Lo que pasa es que dimos un paso que creo que es tremendamente importante para lo que está viviendo el Partido Socialista Histórico en Chile. Y se hizo una lista de carácter unitaria, y ahí vamos a elegir aquí en todo el país. Aquí en Talcahuano, donde yo soy, milito aquí ese es mi comunal de base, en la región y en el país. Va a haber una cuestión más ordenadita y que permita consolidar al partido. Sobre todo está empezando a jugar un rol muy importante para darle los equilibrios políticos y la profundidad que requiere el gobierno para poder emprender el camino de las transformaciones que se comprometieron al país. Entonces, esta elección del Partido Socialista no solamente importa por los asuntos internos del Partido Socialista, sino que cómo al partido lo fortalecemos para que juegue un rol trascendente en el gobierno del presidente Boric. Ahora, ¿ustedes son un partido de gobierno así con todas las de la ley o considera que hay algún aspecto que todavía flaquea? No, nosotros somos acuérdense que decidimos, y Álvaro Elizalde, en tanto presidente, la misma noche de la primera vuelta, dijimos, y lo dijimos todos en el país, no celebramos nada los que salimos elegidos, porque había una batalla que había que dar, que era lograr el triunfo del presidente Boric en la segunda vuelta, y nuestro compromiso fue a cambio de nada. Bueno, hemos mantenido inalterable eso, y somos un partido de gobierno, en el gobierno y con el presidente.
¿ya? Porque no basta solo ser en el gobierno y tener un par de carguitos, sino que también respaldar las decisiones políticas que toma el presidente para el bienestar del país y de la ciudadanía. Entonces, esa es la característica del Partido Socialista en este minuto. Ahora, el gobierno lleva 60 días, digamos, dirigiendo los destinos del país, encabezado por el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo lo ha visto en el accionar hasta este momento? Mira, le ha costado la instalación, pero ya está. Finalmente se dio y se cumplió esa etapa de instalación y ahora viene todo lo que es la etapa de irrupción, ¿cierto? Con políticas públicas, con proyectos legislativos que conversábamos en el anterior bloque y por tanto viene toda esa etapa. Viene toda la etapa además del anclaje como gobierno en la base social porque tiene un gran desafío, tenemos un gran desafío que es lograr que se apruebe la Constitución el 4 de septiembre. Entonces, no es una cuestión menor el desafío que tenemos, porque está involucrado también el gobierno en ese proyecto, y cuando digo el gobierno, también los socialistas. Nuestra aspiración siempre fue tener una nueva Constitución que tuviera génesis democrática, que tuviera participación social. Bueno, eso es lo que se está dando hoy por primera vez en nuestra historia republicana. Esto no se había dado absolutamente nunca. Nunca la ciudadanía tuvo la oportunidad de un plebiscito de cierre para decir esto es la Constitución que yo quiero y yo la apruebo o la rechazo, porque la democracia es así. Yo espero que se apruebe, que las cosas queden bien hechas, que la Comisión de Armonización finalmente establezca un texto que sea bueno para un país democrático, un país que tiene valores éticos y morales, pero al mismo tiempo establezca los derechos de las personas y estos se puedan llevar a cabo para dar saltos cualitativos respecto de situaciones que no debiéramos estar viviendo en el país, como son la pobreza, los campamentos, la educación precaria, el trabajo sin seguro y sin derechos para las personas. ¿Cómo ha visto usted las voces del rechazo que surgieron inmediatamente después que terminó el plebiscito con ese 80-20 para que hubiera una nueva constitución y también un porcentaje parecido con respecto a la integración de los convencionales que fueran todos ciudadanos? El rechazo sigue trabajando en función de el plebiscito de salida que va a ser en septiembre y donde el voto va a ser obligatorio. ¿Usted ve un peligro de que el rechazo finalmente se imponga y quedemos en una situación con muchas preguntas aparte de las que ya tenemos? Bueno, a mí me preocupa y me ocupa la situación vista por las encuestas, que puede ser la foto del momento, como dicen todos, pero debe ocuparnos. Y lo primero que tenemos que hacer es lograr la unidad de propósito en el bloque gobernante. Es decir, nosotros tenemos que tener primero una sola alianza de gobierno. No podemos seguir más con estas dos alianzas que lo único que hacen es tensionar al gobierno. Y además darle la amplitud suficiente para que todos los sectores democráticos estén tras este objetivo del apruebo. Porque, claro, el rechazo está trabajando desde el mismo minuto que se logró primero que hubiera plebiscito, después que se eligieron los constituyentes, o sea, ellos siguieron en el proceso de acumulación de fuerza para el rechazo, porque evidentemente no quieren pasar de una constitución autoritaria, de una constitución que establece como eje de desarrollo en el país el neoliberalismo, a una que tiene conceptos democráticos, que establece un Estado social y de derecho democrático, que establece además que el país va a tener una forma de vida distinta, mucho más centrada en las personas y por lo tanto vamos a tener una convivencia entre nuestros pueblos originarios con el conjunto de la ciudadanía, por tanto terminar con las exclusiones, pero al mismo tiempo en materia económica, entendiendo cómo es en el mundo la relación horizontal y colaborativa entre Estado y mercado para sacar adelante el país. Entonces, eso es una nueva visión para Chile, que es antagónica absolutamente a la Constitución del 80. Entonces, el rechazo evidentemente va a estar por mantener la misma condición, el statu quo y mantener un país siempre postergado, siempre con exclusiones, siempre con segregaciones. Así que no me llama la atención. Lo que sí me llama la atención es que nosotros no podemos permanecer impávidos y tener estas debilidades. La falta de unidad es una cuestión llamativa que tenemos que superarla y que tenemos que darle, reitero, viabilidad a partir de un conglomerado lo más amplio posible, desde el centro hasta la izquierda, para que los sectores democráticos nos juguemos para el apruebo.
Los que propician la permanencia de la Constitución que tenemos rigiendo hoy día dicen que no es tan así que sea la Constitución de la dictadura porque lleva la firma de Ricardo Lagos. ¿Qué le Sí. parece? Bueno, es cierto, sí, pero hubo que hacer esa modificación en su momento, porque acordémonos que teníamos a mismo don Augusto sentado en el Senado. Entonces, eso era una cuestión inaceptable, ¿ya? Que no tenía ningún grado democrático y por lo tanto había que terminarlo. Y creo que el presidente Lago hizo bien con terminar los senadores designados, con pasar, ¿cierto?, después a terminar en el tiempo que correspondió, pasar del sistema binominal al sistema de carácter proporcional. Entonces, fueron abriendo, es cierto, los cambios fueron para avanzar en mayor democracia, pero evidentemente el Estado subsidiario se mantuvo. Y con Estado subsidiario usted la verdad es que bien poco puede hacer en materia previsional, porque la seguridad social está traspasada a terceros en el cuidado y todo lo que tiene que ver con la preservación, conservación y gestión de todo lo que son nuestros recursos naturales. El agua, ¿cierto?, como un factor principal de desarrollo humano no está. Entonces ha tenido que haber sucesivas reformas en el Código de Agua para poder zanjar esta situación. Entonces, es cierto, ¿es la firma del presidente Lago? Sí, pero hubo que tener democracia para hacer esas transformaciones que son mínimas, es cierto, pero en democracia se hicieron, no se hicieron en dictadura como fue la génesis de la Constitución del 80. Ahora, ¿cómo ve usted, por ejemplo, esta propuesta del gobierno que se traduce en un título, Chile apoya? Y hay una serie de consideraciones que apuntan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, por una parte también la reactivación económica, por otra la situación de los trabajadores, de los que menos recursos tienen. ¿Cree usted que ha tenido la difusión y que la ciudadanía se ha empoderado en relación con este documento y de la manera cómo se puede concretar? Eso es una de las tareas principales que tiene el gobierno, cómo difunde algo que es tremendamente importante. Son 3.500 millones de dólares que están direccionados en forma distinta, para un escenario distinto a lo que hizo el presidente Piñera en su momento. Esto va hacia mantener el IFE laboral, va hacia principalmente ayudar a la pequeña y mediana empresa y microempresa, porque todo lo hemos dicho, pero recurrimos a la misma frase, es la que genera empleo. Bueno, si genera empleo tenemos que apoyarla, tenemos que respaldarla y ahí están los recursos para eso. Y además deja un espacio, ¿cierto?, para que el presidente Boric, si es necesario, nuevamente a cuarentenar las personas, tenga ya los recursos para poder entonces entregar un IFE de mayor cuantía en ese minuto. Hoy ya hemos superado bastante todo lo que era el escenario más complejo de la pandemia. Acuérdense que se perdieron 2 millones de empleos y que había cerca de, qué sé yo, 800.000 personas con la ley de protección de empleo. Entonces era mucho lo que teníamos por superar, pero hoy día eso es distinto. Entonces por eso es que se direcciona no a dar un sentido universal a los beneficios, pero sí a los que menos tienen, a los que están trabajando pero ganando menos y aquellos que están con dificultades producto del alza del costo de la vida y de la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, acuérdense que son 800.000 personas que ganan el ingreso mínimo y que está muy depreciado producto de lo que ocurre con la canasta básica y otros. Por lo tanto, bien. Y lo otro que agrega el presidente, el acuerdo que sale, es que se va a subsidiar, ¿cierto?, la canasta básica a través del subsidio único familiar. Yo creo que ahí hay que ampliarlo un poquito porque hay personas que ganan 500.000 pesos, una familia con 500.000 pesos, una familia de 4, imagínense, con 500.000 pesos. Y hoy día la línea de superación de la pobreza, por si acaso, está en 635.000. Entonces estamos un poco abajo y eso hay que tener la amplitud de criterio, la generosidad política y la voluntad política de ampliar ahí los beneficios para ese segmento de la población que la pasa mal. Hay tres aspectos que me gustaría plantearle al final de esta conversación. Uno tiene que ver con la central Rucalhue, que traería perjuicios, según se ha argumentado, con la inundación de muchas hectáreas y provocando problemas al patrimonio natural y cultural. Por otra parte está la contaminación atmosférica en Los Ángeles y además la situación de los puertos, cómo se pone al día, digamos, en relación con las necesidades de hoy. Partamos por la central Rucalhue. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo estaba con el alcalde Pablo Salamanca de arriba justamente de arriba, digo porque está en la cordillera arriba de Nahuel Buta, estoy hablando de... ¿En el Alto eh, Biobío? no, acá
un poquito más acá, que es el alcalde de allí me invitó justamente a su comuna y yo apoyo lo que la comunidad allí está. Creo que no podemos insistir en seguir secando el Biobío, porque usted hace la represa y disminuye aguas abajo. Y usted genera un problema medioambiental, ecológico hacia abajo. Esto tiene que ser visto como ecosistema. ¿Ya? En Quilaco estoy hablando. ¿Ya? Esa es la comuna donde se haría esta represa. Y por lo tanto, creo yo que hay que ir en otra línea. La matriz energética del país, la matriz energética de la región es la que, por tanto, tenemos que variar. Aquí se ha avanzado harto en eólicas. Hay que tener cuidado, sí, con la cercanía de las casas, con los efectos donde se instalan para evitar las externalidades negativas. Aquí hay mucho viento y se debe aprovechar. Y quiero decirle a usted que aquí en Cabrero se instaló también una generadora con energía solar. Entonces, muy al sur, eso era impensado, si usted quiere, hasta hace, no sé, un par de años. Pero estaba funcionando. Y por tanto, sí podemos avanzar en grado de sustentabilidad para la generación de energía. Sí, proyectos verdes, ¿ya? Se pueden hacer. Aquí hay viento, aquí tenemos, también se pueden instalar porque está el proyecto funcionando de energía solar y también la energía mareomotriz que se ve lejos, pero que se podría perfectamente avanzar. Existe, por lo tanto, experiencia en otras partes del planeta para avanzar en la generación de energía. Entonces, mi rechazo a la instalación de la planta de Rucalhue por los efectos que esto provoca en el hábitat, por los efectos que va a provocar en la agricultura, por los efectos que va a provocar en la ecología del lugar. Entonces, hay que avanzar, reitero, proyectos verdes para darle la sustentabilidad a la generación de energía en Chile. ¿Qué hacer en Los Ángeles para la contaminación que es tan alta en esta ciudad también de la región? Mira, allí lo que hay que hacer es que yo espero que las nuevas autoridades, la ministra de Medio Ambiente, Maitza Rojas, debiera tener un proyecto de descontaminación direccionado a todo lo que es el consumo de la energía o de la leña como productos para el calentamiento de los hogares. ¿Ya? Eso hay que estudiarlo y hay que tomar decisiones respecto a eso. ¿Cómo entonces? Por eso está ligado con la generación de energía. ¿Cómo hacemos para reducir los grados de contaminación? Para aplicar un plan de descontaminación, de bajar las emisiones de material particulado por la quema de combustibles fósiles y en lo particular la leña. Entonces tenemos que disminuir eso para reducir la contaminación en Los Ángeles y también aquí, yo vivo aquí en Talcahuano, pero a las 8 de la noche cuando usted entra, se encuentra con una nube de material particulado, producto que se usa la leña como producto para la calefacción en la leña. Entonces, antes que se nos termine el tiempo, ¿qué tan atrasados estamos en materia de puerto? ¿Qué se puede hacer así en dos líneas? En dos líneas. Primero, modernizar los puertos, evidentemente, como gran titular, pero para eso incorporar tecnología, para eso mejorar las relaciones laborales y, junto con ello, las relaciones entre la ciudad y los puertos. Instalar una cadena logística que no tenemos hoy día, plataformas logísticas, conectividad vial, conectividad ferrovial, con los terminales portuarios. Hoy día el trabajo principal no está al costado de la nave, no es allí, sino que es fuera para poder alimentar los puertos con carga. Y lo otro, que en nuestra región, internacionalizarla. ¿Qué es lo que es esto? El paso Pichachena hay que hacerlo para que le ofrezcamos a quienes son los productores argentinos la salida al Pacífico de sus productos por los puertos de la región del Biobío. Y lo otro es todo el tema de la logística. Mire, un minuto, por favor. Cuando no han podido recibir los autos en San Antonio, los reciben aquí en San Vicente, Lirquén. Pero usted sabe lo que pasa, los tienen que llevar a Santiago para redistribuirlo. Es una cuestión que no podemos hacer. Si aquí se pueden recibir, instalemos logística entonces para distribuir desde aquí, porque ese costo de transporte se inyecta al usuario. ¿Ya? Y lo otro es el tema del cabotaje. Tenemos que mejorar y tenemos que volver a tener cabotaje. Y le explico por qué. Huachipato produce el material para hacer las bolas para la molienda del cobre en el norte. Pero resulta que traer una tonelada de acero de un puerto chino a Antofagasta sale lo mismo que llevarlo desde aquí de Talcahuano o San Vicente a Antofagasta. Eso no puede ser.
Eso tenemos que terminarlo y por lo tanto tenemos que abrir las posibilidades a que el cabotaje vuelva a funcionar en el país, si usted quiere hasta con subsidios, pero eso nos va a servir como país porque vamos a tener un sistema de transporte distinto al que hoy día tenemos, mucho más eficiente, mucho más eficaz, pero al mismo tiempo más competitivo para la industria que genera pega. Bien, pues queremos agradecerle al senador Gastón Saavedra la gentileza de conversar con nosotros. Hemos abordado varios temas aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, representante de la región del Biobío, militante socialista. Senador, muchas gracias por esta conversación, ¿eh? No, muy amable, Sergio, y gracias también al programa. Espero que haya sido A usted que sigue estos diálogos a través de todo el país, le decimos hasta la vista.